Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario web, el primero de 2021 y el número 25 del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Mi nombre es Dariela Sosa, soy fundadora del medio venezolano Arepita y los saludo desde Buenos Aires. Voy a acompañarles en este espacio para seguir aprendiendo, generando nuevos recursos y más herramientas para nuestra cobertura en plena pandemia. Como saben, estas actividades son iniciativa del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet. Además de esta conexión por Zoom, estamos transmitiendo por Facebook Live en el grupo privado del foro. Si aún no se han sumado, mi compañera Desiree Esquivel les va a colocar el link en el chat. Les invito a dejarnos sus preguntas durante el evento para que leamos y compartamos. También pueden decirnos desde dónde nos acompañan. Y si prefieren recibir las novedades de nuestro foro directamente en su correo electrónico, cada jueves pueden suscribirse al boletín en el link que también van a ver en el chat. Bueno, mil gracias por conectarse. Y ahora quiero presentarles a nuestra panelista de lujo. Se trata de Emilia Díaz-Strock. Ella es editora de investigación y coordinadora para América Latina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, por sus siglas en inglés. Bajo esos roles ha trabajado en colaboraciones periodísticas transfronterizas como FinCEN Files, Implant Files, Paradise Papers, Swiss Leaks y Panama Papers, investigación que muchos saben pues ya fue ganadora del premio Pulitzer. Eso entre varias otras. Emilia, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y quisiera comenzar hablando de cuál ha sido tu evolución, cómo ha cambiado tu carrera en periodismo de investigación antes y después de la popularización del uso de varias herramientas de inteligencia artificial. Sí, bueno, muchas gracias Dariela y muchas gracias al ICFJ por la invitación también. Es un gusto sumar al foro. Es muy interesante porque yo diría que hay como varios momentos en los que cambia la carrera y no necesariamente cae todo en el tema de la inteligencia artificial, sino, bueno, yo vengo de Venezuela y en Venezuela, pues, cuando yo empecé a hacer investigación, era un momento en el que, y sigue habiendo, mucha polarización y había muchas declaraciones, muchos discursos. Y bueno, ¿cómo salimos de allí y caemos en investigar, en documentar? Y allí cae el desarrollo en el mundo del periodismo de datos, que en ese momento se llamaba periodismo asistido por computadora, ¿no? Y era, bueno, ¿cómo encontramos datos de nuestro país para fortalecer la investigación, ¿no? Y empecé pues a conectar y a conocer colegas en otros países y a ver que la información con la que nosotros trabajábamos se conectaba en muchas partes. Y entonces había a lo mejor data que no había en Venezuela sobre Venezuela, se encontraba en otros países. Y así poco a poco, pues bueno, uno empieza aprendiendo, bueno, cómo trabajar con una base de datos, cómo trabajar con un Excel. Y pues la data poco a poco en el tiempo crece. Pero ese mismo trabajo que te permite conectar con otros países me lleva en otro momento en la vida al consorcio. Y en el caso del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, como bien saben, somos una red que trabajamos de forma global con periodistas en todo el mundo. ¿Y qué pasa con algunos de los proyectos que Dariela menciona? Pues que no se trataba necesariamente de una base de datos de 100 filas y 10 columnas o registros, sino que eran, cuando empezamos a trabajar con el consorcio, y cuando yo empiezo a trabajar con el consorcio, comienzo a ver proyectos en los que hay un alto volumen de datos. Por ejemplo, en el caso de los papeles de Panamá, estamos hablando de 11.4 millones de registros. Entonces, ¿cómo uno explora 11.4 millones de registros y, digamos, salir de lo que es mirar los documentos y hacer la investigación y encontrar, bueno, qué es lo que hay aquí, cuáles son las historias de interés público, pero cómo estructuramos además la data? Y en el caso, por ejemplo, de los papeles de Panamá, no usamos lo que era el machine learning y la inteligencia artificial, pero sí usamos la tecnología. Entonces, poco a poco te va cambiando en el periodismo de investigación lo que son herramientas de tecnología y trabajo de datos para investigar y manejar a veces gran volumen de registros. Entonces, por ejemplo, en el caso de los papeles de Panamá, el equipo en el que estaba Mar, estaba Rigoberto, estaba Matthew,
Miguel, pues empezamos a trabajar con equipos interdisciplinarios, es decir, periodistas de datos, programadores, investigadores, y se crean herramientas, por ejemplo, y se usan herramientas de visualización de gráficos. Entonces extraemos, automatizamos extracción de nombres, de tablas, y generamos tablas de cientos de miles de personas asociadas con compañías, y luego las visualizamos para encontrar conexiones. Y se generan herramientas para explorar esos documentos. Y luego, pues bueno, el equipo va creciendo, tenemos ahora un equipo de tecnología y se ha desarrollado una herramienta que ya incluye parte, de que ahora sí tiene un componente de inteligencia artificial, del procesamiento del lenguaje natural, que es el DataShare, que es open source. Ustedes la pueden bajar en su computadora y usarla. ¿Y qué te hace? Tú pones documentos allí y te extrae, además de hacerlos buscables, te extrae nombres de entidades, de personas, de organizaciones, y te ayuda a explorar esos de cientos de miles de registros o millones de registros. Pero hay otras cosas que nosotros también hicimos. Luego, recuerdo que Rigo, cuando empezamos a usar inteligencia artificial, cuando la primera vez dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a buscar un caso pequeño, y pensamos dentro de Paradise Papers, que fue la primera vez en la que exploramos también la inteligencia artificial para el análisis de los datos. Dijimos, bueno, tenemos esta gran compañía en la que hay cientos de miles de documentos. Podemos encontrar todos los préstamos que se dieron entre compañías asociadas con ella y extraer información. Entonces lo que hicimos fue, dentro de los millones de registros, en ese caso eran 13.4 millones de registros, pues encontramos todo lo que eran documentos que eran este tipo de documentos que eran parecidos y que nada más buscando el nombre no los íbamos a encontrar, y extrajimos información para el análisis. Y así comenzó, digamos, esa aventura, pero yo creo que es parte, todas estas herramientas nos ayudan a ser más eficientes, a veces a encontrar conexiones que de otra manera no veríamos, porque nosotros como periodistas, pues únicamente, o solos, pues ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces es, ¿qué tipo de cosas? Y ahí a lo mejor uno dice, uno piensa inteligencia artificial, a lo mejor lo primero que se le ocurre a cada uno es un robot, ¿no? Pero nada tiene que ver con los robots. Y sí tiene que ver con los robots. O sea, sí y no. Pero pensamos en un robot y diríamos, ah, bueno, ¿y qué tiene que ver el robot con el periodismo? Pero aquí es cómo entrenas a la computadora a reconocer patrones, ¿verdad? O a reconocer cosas que el humano, y en este caso nosotros periodistas, buscaríamos en un gran conjunto de datos o de documentos. Entonces hay muchas cosas interesantes que luego nosotros hicimos, pero que realmente lo que te ayuda, y ese cambio en la carrera, diría, cambio en la carrera para mí y para el equipo nuestro y para la red con la que trabajamos, es cómo podemos explorar grandes volúmenes de registros que de otra manera pues nos tomaría años. Y eso tiene un componente de inteligencia artificial, pero también tiene otros componentes de tecnologías y de otros usos de herramientas para análisis y exploración de datos, ¿no? Y metodología de la investigación. Te detengo aquí un momento porque Manuel tiene una pregunta. Si puedes repetir la herramienta para búsquedas open source que mencionaste, la página que mencionaste hace 5 minutos, y la podemos poner en el chat la también. Podemos colocar aquí, sí, se llama DataShare. Se puede descargar. Hay una versión para la computadora que nosotros lo usamos también de otra manera cuando compartimos todos los documentos, pero hay una versión que funciona de manera local. Y el DataShare, cuando entran a la página, ahorita cuando tengo un chance, si no les paso el enlace, pero si buscan DataShare les aparece, se puede descargar en la computadora. Y si tienen alguna duda, le pueden escribir al equipo de tecnología, encantado de responderles. Así que, pero súper útil, súper útil. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de estas herramientas que has utilizado. Quiero que sepan que todos estamos aprendiendo, no hay preguntas tontas aquí, es un espacio de confianza entre colegas, así que cuéntanos qué otras cosas les han servido para identificar patrones, para entrenar. Ya hablamos de cómo estas herramientas ayudan a aumentar capacidades de análisis de data, sobre todo cuando son volúmenes muy grandes los que se están manejando. ¿Tienes otros ejemplos de aumento de capacidades o de automatización de procesos, de herramientas que te resten tiempo en otras labores y hagan que te puedas enfocar en lo importante? Sí, no, hay varios ejemplos y hay varias cosas que hemos hecho y
vale aclarar que quizás el término de inteligencia artificial es súper amplio. Inteligencia artificial abarca muchas cosas. Y, por ejemplo, dentro de la inteligencia artificial, lo que nosotros hemos hecho mucho es lo que se llama machine learning, que es una parte de ese gran componente, que es justamente el entrenamiento de la computadora. Y dentro del machine learning habrán escuchado muchas veces el concepto de algoritmos, y los algoritmos suenan tan abstractos que todo el mundo dice que es un algoritmo, ¿no? Que es básicamente una serie de pasos o instrucciones que uno le da a la computadora. Nosotros lo hemos usado para varias cosas, es decir, aparte del el caso de estos acuerdos en el Paradise Papers, pues hemos usado en muchos de varios proyectos, Paradise, Luanda Leaks más recientemente, cuando tienes, digamos, muchos, imagínense un escritorio de ustedes con un montón de carpetas. Y en todas esas carpetas tenemos cientos de miles de papeles. Y en esos papeles tenemos, no sé, contratos, registros de empresas, facturas. Y no todas a lo mejor tienen el título factura. Tenemos organigramas. Y es tal el volumen que nosotros no lo podríamos manejar. Y nosotros lo que le decimos, imagínense eso luego digital, multiplicado por un montón. Y lo que hacemos es enseñarle a la computadora a agrupar y a decir, póngame en una carpeta de un color amarillo todos los contratos, y póngame en una carpeta de un color rojo todo lo que son organigramas, y póngame en una carpeta de color verde todo lo que son registros de empresas. Entonces, lo que hemos logrado en muchos casos es agrupar y reconocer documentos para facilitar y es luego explorar y avanzar en la reportería. Pero hay otro caso que me encanta mucho, y además como estamos hablando del Foro de Periodismo en Salud, que es un proyecto que nosotros hicimos, que es el de los implant files. En ese caso hicimos otro tipo de análisis y también con un proceso que es de clasificación. ¿Qué teníamos nosotros en ese caso? En ese caso no teníamos, digamos, todos estos documentos revueltos, sino teníamos una gran base de datos de la FDA de eventos adversos que produce asociados con dispositivos médicos. Es decir, ¿qué pasa cuando un paciente tiene un dispositivo médico y se reporta que hubo una falla o que hubo una herida o que el paciente falleció? Esa base de datos, se dice rápido, tenía 8 millones de registros de eventos adversos en un periodo de tiempo. Entonces, a partir de fuentes, una fuente nos viene y nos dice, no, bueno, es que le dice un reportero, le dice, es que en realidad hay veces que los fabricantes no reportan la muerte como una muerte. Entonces decía, el paciente expiró o el paciente dejó de respirar y no se volvió a despertar. Y lo reportaban como una herida o como lo que llaman malfunction, un funcionamiento del equipo. ¿Y por qué era importante saber, bueno, en qué capacidad o en qué frecuencia eso pasaba? Porque dependiendo de los dispositivos, pues las investigaciones que luego se dan, si hay fallas en ciertos equipos y pues están afectando a los pacientes de una manera mucho más sistémica, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Tendríamos a alguien, ¿cuánto toma a una persona leerse 8 millones de registros en unas narrativas que te decían lo que pasó y el paciente llegó al hospital y se sentía así y no sé qué, y te echa todo el cuento y al final te dice qué es lo que pasó? Y dentro de esa narrativa es que a veces sabíamos que el paciente había fallecido. Entonces, ¿qué hicimos? Entrenamos a la computadora para aprender, digamos, a reconocer la muerte y clasificamos todas las narrativas que había allí a partir de lo que son engrams o palabras, frases claves, conjuntos de palabras, para reconocer si había una muerte. ¿Cómo lo hicimos? Pues empezamos con un conjunto específico de palabras, de frases claves que se habían detectado y con el reportero y con las fuentes, qué sé yo, 100 y pico palabras. Luego con Rigo pues nos montamos y, bueno, ¿qué vemos? Pues montamos y entrenamos a partir de casos reales de muertes en esa misma data, cuál era, como que creamos nuestro propio diccionario. Y logramos generar más de 3.400 frases distintas en las que había una expresión de muerte. Entonces luego corrimos todo eso contra el resto de la data y entonces logramos identificar todos los otros casos en donde había una muerte y no necesariamente que se había clasificado como muerte. Y a partir de allí, entonces, después lo redujimos a un volumen de 5 años, porque abarcaba mucho periodo, y luego hicimos el análisis y encontramos en 5 años más de 2.100 casos en los que
un paciente había fallecido y la muerte no se había reportado como tal, sino como otra cosa. Y entonces hay un proceso inicial, que es todo el proceso de inteligencia artificial, pero luego hay procesos de análisis de datos, de verificación, de reportería. Esos resultados se chequearon manualmente por 3 personas, cada uno, los 2000, los 2100 y todo lo que abarcó los 5 periodos. Porque hay otros riesgos que luego hablaremos que puede uno correr, que a veces la computadora no aprende las cosas bien. Entonces, ¿cómo garantizamos que la computadora está aprendiendo bien? Entonces, este es otro caso que es distinto, que es de clasificación, que te permite hacer un análisis dentro de la data, por ejemplo. Perfecto. Voy a hacer una pausa aquí para aprovechar las preguntas de José Luis. Además de la búsqueda de información y patrones, te pregunto si la inteligencia artificial también les ha servido para hacer predicciones. Y Rocío habla de esa búsqueda o reconocimiento que mencionas, ¿se hace con herramientas ya creadas o con programas que ustedes mismos diseñan? Sí, nosotros en el consorcio no hemos hecho predicciones, pero hay otros casos en los que hay organizaciones que han apostado a buscar modelos de predicción. Hay casos, por ejemplo, que podemos ver en América Latina, de sistemas de, por ejemplo, el algoritmo el de Funes y el de todos los contratos que te permiten ver, por ejemplo, que a través de sistemas de puntos, qué contratos pueden tener mayor propensión a, por ejemplo, a que hubo fallas en el proceso de contratación, ¿no? Y que puede ser un punto de partida. Hay otro caso, por ejemplo, en Brasil, que es de Osfatos, que tienen un radar también que hace monitoreo, por ejemplo, de desinformación y hace potencialmente cómo se va dando la desinformación a partir de las redes sociales. Pero nosotros como tal no hemos hecho predicción, no todos los casos que menciono, o sea, hay algunos que tienen que ver con predicción, pero no todos, pero bueno, es un área en la que se sigue explorando y que hay que ver hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, el tema de la predicción tiene sus cosas y es después, bueno, una vez que obtienes los resultados, pues, ¿qué te lleva luego a la reportería y a seguir con los trabajos? Pero esos casos son muy interesantes en términos de sistemas de puntos, también son de lenguaje, procesamiento de lenguaje y de otras variables, tiene otras complejidades y que te permite ver, por ejemplo, eso, qué categorización dentro de los contratos tiene más o menos. Pero sí, pero nosotros pues seguimos explorando y trabajando en esos temas. En lo que nos ha servido es en estos casos pues que nosotros, que ya venía mencionando. Perfecto. Y quiero retomar también la parte de qué pasa cuando la herramienta no aprende, ¿no? Es error humano, hay también, o sea, hay unas suposiciones que no fuesen tal. Cuéntanos cómo es el proceso y bueno, y si tienes alguna experiencia de cómo han tenido que ajustar y corregir en el camino. Sí, no, por supuesto, y tenemos ejemplos muy claros en el caso, por ejemplo, de los implantes, que es que además queríamos tener un resultado final y saber cuantificar, ¿no? Los casos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, la computadora aprendió a detectar la muerte, pero en el caso de esa data había otras cosas que expiraban. Por ejemplo, el paciente expiraba, pero el dispositivo también expiraba. A veces también un reporte te decía, no, es que el padre y la madre fallecieron y eso afectó al paciente. Entonces no siempre el que moría era el paciente. Entonces la computadora había aprendido a detectar la muerte, pero no siempre era la muerte del paciente. A veces era el dispositivo, a veces era un familiar. Entonces tienes en esos procesos que ir avanzando en refinar, digamos, el modelo de aprendizaje de la computadora. Entonces, tuvimos varios procesos de refinamiento en los que se generaba una data y a partir de muestras tú vas viendo, aprendió bien, no aprendió bien, y esos son lo que se llaman falsos positivos, es decir, te lo reconoce como una muerte, pero en realidad no es la muerte que estábamos, o sea, la clasificación no es correcta. Entonces, lo que hicimos fue a partir de varios, y tienes porcentajes, por ejemplo, en esos casos de los modelos de clasificación, sabes en qué porcentaje la información es correcta, ¿no? Entonces tú puedes ir incrementando ese porcentaje. Entonces lo que vas haciendo es mejorando el modelo, dándole mayores instrucciones
en qué cosas considerar y no considerar para tener mayor precisión y certeza en el resultado. Entonces allí es cuando vas mejorando y le vas enseñando, entrenando a la computadora. Pero ¿qué pasa? Y dentro del tema de inteligencia artificial y machine learning hay modelos que son supervisados y otros que no son supervisados, ¿no? Que eso también, digamos, son otros grados de complejidad, pero en este caso, pues nosotros lo hicimos supervisado y fuimos dando, actualizando y dando instrucciones para mejorarlo. Si lo dejas por sí solo, y eso lo ves, por ejemplo, que hemos escuchado, y no tiene que ver necesariamente con el caso periodístico, pero con por ejemplo, con los reconocimientos de imágenes, cuando tienes un modelo de entrenamiento y un conjunto de fotos que son todas de un tipo y no aprende a reconocer otras, por ejemplo, la computadora va reconociendo solo un tipo de cosas y reproduce su aprendizaje. Entonces crece en esa manera. Y si hay errores en los que aprende, pues puede seguir aprendiendo mal. Entonces tú lo que tienes es que ir viendo para que aprenda bien. Y depende mucho, por ejemplo, de qué muestras o qué conjuntos de entrenamiento de data le das a la computadora. Porque ahí también puedes correr con otros problemas, ¿no? Y introducir, si no tienes una muestra aleatoria o una muestra completa o diversa, imagínate que si solo le enseñamos a la computadora a reconocer hombres o solo a reconocer mujeres. Entonces luego pones otra cantidad de conjuntos y aprenderá a saber si solo le muestras fotos de hombres, sabrá reconocer a mujeres, o si solo le muestras fotos de mujeres, sabrá reconocer a hombres. Y pues digamos que es un poco el tema de con qué conjunto de datos o qué muestra le das para aprender. Claro, porque ahí también es posible trasladar los sesgos de los periodistas a la computadora, ¿no? Y que entonces te termine aprendiendo de esa manera. Mira, Patricia te pregunta si la configuración de los algoritmos, si en ella le dan más prioridad a a las acciones o a los protagonistas, o sea, que cómo diseñan eso. A ver, digamos, depende de cuáles son las preguntas que tienes para tu investigación, digamos, como periodista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres detectar dentro o sea, cuál es tu conjunto, cuál es tu data? ¿O eso es una muestra de documentos? ¿O es una base de datos que tiene unas X y Y características? Y lo que hay que tener cuidado es que no es necesariamente la inteligencia artificial y el machine learning no es para todo. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una base de datos de Excel, una tabla de Excel, perdón, con 1000 filas y está limpia, tenemos unas categorías allí y se resuelve con un filtro en 5 minutos, no hace falta inteligencia artificial para eso. Si tenemos 10 documentos que se leen en 2 horas o menos, dependiendo del volumen de páginas, a lo mejor no necesitamos inteligencia artificial para eso. Entonces ahí también lo importante es ver y reconocer en qué casos, qué tipo de data tenemos, qué volumen, cuáles son las preguntas. Y lo que es importante, bien sean personas, entidades, patrones, clasificación, lo que se vaya a hacer con la data, es es importante ver, digamos, si nosotros como humanos lo podemos reconocer. Porque si nosotros como humanos no lo podemos reconocer, no podemos pretender que la computadora lo reconozca. Es decir, si nosotros le vemos una imagen y es una imagen abstracta y no sabemos qué es lo que es, la computadora tampoco lo va a saber. Si tenemos un texto y el texto está tan abstracto que nosotros como humanos no podemos sacar toda la información, pues la computadora tampoco lo va a poder hacer. Entonces ahí es donde, en la medida en que sea claro para el humano, en la medida en que le vas a poder dar las instrucciones claras a la computadora. Entonces, no es que la computadora va a hacer algo que no, o sea, va a ser en términos de capacidad, de volumen, pero si tú vas por documento a documento o data por data individual, nosotros como humanos tenemos que tener la capacidad de también reconocer lo que la computadora en principio aprendería como si fuese un humano.
Muy bien. Bueno, ahora quisiéramos conversar de cuáles son las herramientas a las que has tenido acceso que están disponibles, por ejemplo, para procesar contenido y lenguaje en español y también cosas que puedan estar disponibles o que sean asequibles para redacciones medianas o pequeñas, porque bueno, la mayoría de los que estamos aquí reunidos no somos New York Times o Washington Post pero igual pues hay investigaciones locales que pueden ser muy ambiciosas y hay muchas más herramientas de las que a lo mejor estamos poniendo en el escritorio. Sí, no, por supuesto. Y ahí otra vez depende y por eso, y eso tiene unas complejidades, así que cerraré, luego les diré con el cierre cuál es la mejor herramienta, pero voy a contarles, pues hay algunas cosas que nosotros hemos usado y, no, y dependiendo, digamos, de los trabajos que hemos hecho con Machine Learning y los distintos proyectos han variado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Implant Files, tuvimos una segunda edición del análisis que hicimos para seguir viendo digamos, la primera parte usamos código, usamos R, hicimos los n-gramas, pero luego cuando hicimos la segunda parte, que hicimos una alianza con la Universidad de Stanford, con un laboratorio que trabaja del profesor Chris Wray, que trabaja con inteligencia artificial, cuando Marina Walker estaba como fellow en Stanford. Entonces, ese laboratorio, pues ellos estaban desarrollando un programa que se llama Snorkel, como la mascarilla del... Y entonces está ahora disponible también. Y el programa trabaja con algo que llaman ellos Weak Supervision, que es algo entre lo supervisado y no supervisado. Y sirve para la clasificación. Entonces, uno lo que hacía en ese programa, Snorkel, es generar lo que se llaman, traducido al español, serían funciones de etiquetado, labeling functions, que es para etiquetar dentro del lenguaje la información. Entonces nosotros queríamos reconocer, porque esa data que no tenía género, no tenía clasificación de si el paciente era hombre o mujer. Entonces nosotros generamos todo el lenguaje para identificar si se podía reconocer si el paciente era hombre o mujer. Entonces el programa, tú vas generando instrucciones que te dicen, si por ejemplo el texto dice, he was, porque él no se despertó, entonces clasifíquelo como hombre. Si el texto dice, la mamá del paciente dijo que la niña, entonces clasifíquelo como mujer. Y así ibas, ¿no? Entonces, y había una cantidad de palabras que se manejaban dentro del lenguaje que te permitían reconocer si era hombre o mujer. Entonces, ese programa, eso era lo que sí funciona. Labeling functions, es lo que llaman, Snorkel. Otro que usamos en el caso de Luanda Leaks, que trabajamos, hicimos una alianza con el Quartz AI Studio, y entonces allí se usó otro programa que está asociado con Google, que es el Universal Sentence Encoder, que lo que te hace es separarte las oraciones, ¿verdad? Y luego generar sistemas de vectores que te permiten establecer conexiones y similitudes entre el texto. Y hace lenguaje, o sea, ese también está basado en lenguaje natural de procesamiento, NLP. Pero hay otras cosas que se han hecho a puro código, digamos, más a pulmón, no con programas que te facilitan eso. Ahora, la mejor herramienta, y eso yo ahora pues trabajo, digamos, con un equipo multidisciplinario, con un montón de gente, hacemos alianzas y para mí la mejor herramienta, porque yo empecé también haciendo en espacios pequeños, haciendo las cosas yo y luego, bueno, pero ¿cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo crecemos? Es buscarse, yo diría, llama a un amigo, búscate un amigo. Es decir, y eso puede ser en una universidad, en otros centros que hacen investigación que tienen estos recursos. Hay mucha gente que trabaja el tema de inteligencia artificial que además sigue experimentando y que puede dar una mano. Es decir, y hay, por ejemplo, hay colegas en América Latina, como les hablamos, en Perú, en México, en Brasil, que tienen equipos que trabajan con el tema de inteligencia artificial.
las universidades, nosotros hemos hecho varias alianzas con universidades y eso te permite generar capacidad para tu equipo. Entonces a veces ellos hacen desarrollos, investigaciones y esa investigación puede usar lo que ustedes están haciendo como ejemplo. Entonces, si no tenemos los recursos dentro de nuestra redacción, y yo soy completamente promotora de la colaboración, lo mejor que uno puede hacer y la mejor herramienta es colaborar. Es decir, lo importante para nosotros, yo creo que como periodistas en distintos momentos es aprender a reconocer, ¿es este un problema en el cual si yo uso inteligencia artificial me ayuda? Es decir, no es solo hacerlo por los fuegos artificiales o porque qué bonito y que suene que digo que hice inteligencia artificial, sino realmente no. O sea, nosotros los periodistas estamos peleando con el tiempo todo el tiempo. Entonces, y esto toma tiempo. Los procesos que nosotros hemos hecho de inteligencia artificial han sido de meses, no es de un día para otro que tuvimos los resultados. Entonces, ¿cuándo decido yo embarcarme en un proceso en el que voy a usar inteligencia artificial para investigación? Entonces, bueno, hago un chequeo y digo, bueno, la data es muy grande. Voy a quizás reconocer patrones. Si la leo yo sola, pues a lo mejor me tomaría, no sé, 5 años. Pues digamos, está en muchos formatos. Si la coloco en un sistema, pues a lo mejor no consigo todo. Entonces, bueno, allí a lo mejor es momento de decir, bueno, voy a pedir ayuda y ver si esta es una respuesta. Y puede ser inteligencia artificial, pero también pueden ser otras técnicas de periodismo de datos para avanzar en el tema. Es decir, hay otro tipo de herramientas y recursos disponibles en los cuales no se necesita programación y se puede hacer análisis de datos, ¿no? Entonces, ahí es reconocer y ver qué dimensión de problema tengo y si es un problema en el cual entonces vale la pena embarcarse en las fascinantes aguas de la inteligencia artificial. Pero sí hay que tener ojo, no es una fórmula mágica que resuelve todos los problemas. Eso también es un mito, no lo es. Y no siempre es la mejor respuesta. Claro, me encanta porque lo pones en perspectiva también de cuáles son las limitaciones, para qué sirve, cuándo es necesario y cuándo realmente no es necesario. Fíjense, aquí tenemos varias preguntas, Emilia, también desde Facebook. Nos llega, bueno, Raúl dice, ¿qué herramientas de Google sirven? Raúl, justamente vamos a tener un webinar de Pinpoint el 21 de enero. Bueno, igual ya Emilia podrá dar su opinión, pero para que sepan que estamos abordando formalmente este tema durante este mes. Y Maximiliano, también desde Facebook, pregunta si la inteligencia artificial será parte esencial del periodismo de investigación en los siguientes años. Bueno, hemos respondido parcialmente esa pregunta, pero quizás puedes dar también tu opinión. Para algunos casos sí, para otros no. Es decir, igual nosotros usamos la inteligencia artificial como un componente de toda la reportería. Y fue un trabajo en equipo, pero igual necesitamos ir a fuentes, necesitamos hacer las entrevistas, necesitamos encontrar más documentos, necesitamos contar las historias. Es decir, es una herramienta más que te ayuda a avanzar en la reportería y sin duda, y bueno, como de los casos, o sea, en nuestro caso y otros casos como los que mencionábamos en América Latina, como el de Ojo Público, todos los contratos, OSFATOS, ha servido para otras investigaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, LA Times lo usó para encontrar casos en los que la policía clasificó agresiones graves como delitos menores y parecía que pasaba menos de lo que pasaba en términos de inseguridad en Los Ángeles, ¿no? Entonces, digamos, dependiendo de cuando estamos hablando de grandes volúmenes de datos, de complejidad, mucha complejidad en el trabajo con documentos, sí, va a ser una herramienta sin duda que va a seguir sumando al periodismo de investigación, pero no va a ser la única y no todas las investigaciones son iguales. Es decir, hay investigaciones que parten de gran volumen de datos y de documentos, pero hay otras que también son importantísimas y que no necesariamente se basan en grandes volúmenes de datos, sino en un manejo de fuentes vivas, de reportería de campo, de documentación en campo. Entonces, pues digamos, hay muchas vertientes dentro del periodismo de investigación, pero para esa parte que estamos hablando de trabajo de datos y gran volumen de documentos, pues sin duda será de gran valía. Muy bien. ¿Has encontrado dilemas éticos en el uso de estas herramientas o de algunas herramientas de inteligencia artificial?
Sí, claro, digamos, hay varias cosas en términos, yo creo que éticos, y una que es clara, que es nosotros mismos como periodistas, es cómo contamos la historia del mismo proceso detrás. Es decir, cómo le decimos a la audiencia cómo llegamos al resultado. Porque decimos, llegamos al resultado por un modelo de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo me cree la audiencia? Entonces, es cómo documentar esa metodología y cómo contar ese proceso. Es decir, en términos de transparencia, ¿qué data se puede hacer pública? Es decir, cómo somos transparentes y no caer en esos mismos riesgos que a veces en otros casos que hemos escuchado, no en términos periodísticos, pero en términos, por ejemplo, de redes sociales, uso de algoritmos en Facebook, y entonces nadie sabe cómo se hizo el algoritmo de Facebook, ¿verdad? Entonces, allí, en nuestro caso, hay un componente ético de transparencia en torno a cómo se hizo el proceso y cómo se trabajó. Y también reconocer, bueno, se verificó toda la información o no se verificó. Es decir, ¿qué certeza tienes? ¿Cuánta precisión tiene tu resultado? Es decir, tu algoritmo, verificaste estos 2100 casos. En nuestro caso dijimos, bueno, sí, se verificaron manualmente. Pero si no, entonces tienes que contar cuáles son las limitaciones que tu resultado tiene o no. Es decir, es un término de transparencia en el mismo proceso, y eso habla de temas éticos periodísticos, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, todo el proceso de validación es súper importante. Luego, hay otro tipo de consideraciones, que es lo que estábamos hablando de prejuicios, es decir, y eso también tiene que ver con los procesos editoriales internos. Es decir, el tema de la inteligencia artificial, en nuestro caso y en la mayoría de los casos que conozco, no solo involucra al programador, involucra al editor, involucra a periodistas, involucra a fact-checkers, verificadores de datos, involucra a reporteros de datos. Y ese proceso de trabajo en equipo permite hacer, digamos, esos procesos, las preguntas esenciales que tiene que hacer, por ejemplo, un editor cuando estás trabajando con inteligencia artificial. Y porque hay temas, por ejemplo, que tienen que ver, que es lo que estábamos hablando, se pueden introducir prejuicios al momento de enseñar y preguntar a la computadora. Entonces, ¿cómo garantizamos que tenemos una metodología que realmente reducimos o no estamos introduciendo esos prejuicios? Porque si le enseñamos solo una cosa a la computadora, entonces pues estaríamos encontrando lo que quisimos que enseñara, y no como que es lo mismo, que es cuando uno hace una entrevista o cuando uno va a buscar algo, pues es lo que nos están respondiendo. Pero imagínense el periodista que pregunta siempre en una sola dirección y que hace preguntas inducidas. En este caso, pues bueno, tenemos que tener el mismo cuestionamiento cuando se están creando esos algoritmos y cuando se están creando los modelos, para estar seguros y reducir esos problemas. Y si no, y hacer todos los procesos de verificación y revisar la metodología para hacer, digamos, contraloría de nuestro propio trabajo. Entonces hay un proceso, digamos, editorial interno de qué preguntas se van haciendo en las distintas etapas del proceso en el que se trabaja con inteligencia artificial, luego todo el componente de reportería, y luego el componente de cómo se cuenta la historia a la audiencia. Hay, por ejemplo, también se habla de, bueno, ¿se puede compartir o no se comparte el código? Si no se comparte, ¿cómo se cuentan los pasos del algoritmo? Y entonces, bueno, pero el código, es para la gente técnica. Para la gente que no es técnica, ¿cómo le dices cómo hiciste? ¿Qué le enseñaste? ¿Cuáles fueron los procesos que pasaste? ¿Qué le enseñaste a la computadora? ¿Qué no? Entonces, ahí hay un buen trabajo y mucho trabajo para hacer del lado nuestro como periodistas, pero que es importante tener en cuenta en términos éticos. Así es, así es. Y bueno, fíjense que ya se nos va acabando el tiempo. Bueno, tenemos 20 minutos y queríamos preguntarte, Emilia, con respecto a un estudiante de periodismo ahorita, o sea, ¿qué le recomendarías tú? O sea, ¿en qué cosas enfocarse, qué habilidades aprender para ser competitivo en periodismo de investigación en pleno siglo XXI? Sí, bueno, varias cosas. Yo creo que siempre es un paso a la vez. No empezar y decir, bueno, es que voy a saber mañana
y pensando un poco cómo ha sido el camino para todos nosotros, ¿no? Entonces, no es pensando y cómo voy a hacer mañana la gran investigación con 400 periodistas usando análisis de datos, pero sí más bien hay varios espacios, por ejemplo, que sirven para mantenerse activo y ver qué está pasando en el mundo periodístico. Por ejemplo, IGNet tiene un boletín, la Red Global de Periodismo de Investigación, GIGN, tiene boletines y recursos, Investigative Reporters and Editors, IRE, de Estados Unidos también. La Fundación Gabo también tiene recursos, el Instituto Prensa y Sociedad también tiene recursos. Hay muchos espacios que organizan talleres y capacitaciones y que no solo a veces están abiertas a periodistas, sino que también están abiertas a estudiantes. Conectas también hace capacitación en América Latina. Entonces vale la pena suscribirse a esas listas de correo y estar pendiente. Otra de las cosas que uno puede hacer como estudiante, yo recuerdo, yo tenía siempre el pánico de que nadie me iba a contratar y que no iba a tener experiencia. Y yo empecé a trabajar estando ya, yo creo que en el segundo semestre de la universidad, y me metí en un medio. Y es meterse en un medio y ayudar. Y ver, por ejemplo, hay muchas veces que los equipos de investigación necesitan una mano con otro tipo de cosas. O sea, porque el trabajo de investigación es muy laborioso. Requiere revisar un montón de documentos, ir a un montón de fuentes. Entonces, buscarse pasantías, pero también buscar qué posibilidades hay, porque esas son buenas oportunidades para uno crecer, para uno entrenarse, para uno conocer qué es lo que está pasando, también conocer las limitaciones, y depende también del área en el que se quieran desarrollar dentro de la parte de investigación. Yo creo que no tener miedo de mandar un correo y pedir ayuda. Hay muchas redes en este momento que abren la información, y que yo creo que como estudiantes pues vale la pena estar atentos y a veces estar atentos a esas posibilidades que existen para estudiantes y no pensar que si lo primero que uno hace es algo, cualquier paso que uno hace, si sea pequeño, te permite ir creciendo. Yo recuerdo que la primera base de datos o la primera tabla que yo monté tendría, no sé, 20 filas y allí jugué con mi Excel y lo monté y luego fue creciendo y era, ¿qué hacía? ¿Qué es esa persona haciendo? que me veían, ¿qué hace ella en la computadora con ese Excel y con esa tabla? Y uno va aprendiendo y, por ejemplo, una cosa que sí pueden hacer, familiarizarse con Excel, es un buen primer paso siempre. Revisar, hay muchos cursos abiertos de programación o herramientas para periodistas, depende de qué nivel de técnico quieran trabajar, porque hay muchas vertientes. Entonces uno puede trabajar de manera interdisciplinaria con otros, pero también aprender algunas de esas herramientas. Pero un buen manejo de Excel, si tienen clases de estadística, háganle caso. En realidad el mundo de los datos, el mundo de la investigación tiene mucho que ver con los datos y con herramientas de estadística, así que eso también puede servir. Pero yo creo que eso, ir aprendiendo, empezar con proyectos pequeños y luego ir creciendo en eso. Uno puede hacer diplomados, puede hacer propuestas también para buscar fondos para investigaciones, puede ayudar si en su universidad hay colegas profesores que trabajan en la parte de investigación, acérquense a su profesor y digan, necesita ayuda, me encantaría ayudarlo. Porque de esa manera uno va realmente aprendiendo en la práctica y no solamente qué cosas están pasando. Porque parte de eso es desarrollar, pues digamos, una mentalidad de cómo se investiga, cómo se trabaja con datos, y las herramientas cambian en el tiempo. Entonces es más bien cómo vamos desarrollando esa capacidad de entender cómo podemos ir aprendiendo y cómo podemos ir reconociendo qué es lo que está pasando en nuestro entorno periodístico, y siempre manteniendo los conceptos clásicos del periodismo se mantienen, y los conceptos clásicos del periodismo de investigación se mantienen. Las herramientas llegan a sumar y a expandir las posibilidades que tenemos como periodistas. Así es. Bueno, y me encanta que además Emilia no nos habla solo de tecnología, sino como de la importancia de construir relaciones que generen valor, ¿no? Ya sea desde la universidad, en las pasantías, con profesores o con estos centros de investigación en los que a lo mejor puede haber agendas comunes y en donde uno pueda servirles para
que ellos experimenten o corran los modelos que están probando y uno generar valor con eso. Así que, bueno, ahí hay una vertiente muy interesante para la colaboración, que es uno de los ejes que más hemos estado trabajando aquí en el Foro Global de Salud. Ahora, bueno, te preguntan desde Facebook también, y que se relaciona con hablar de, ok, un periodista que ya está formado, a lo mejor alguien de 15, 20 años de experiencia, ¿qué le recomiendas para mantenerse actualizado? Y aquí en Facebook nos dicen también, ¿cómo hago para introducir poco a poco eh, el conocimiento sobre inteligencia artificial en mi redacción para poder detectar ciertas oportunidades? Sí, eso es muy importante y es importante el tema de generar cultura dentro de la redacción. Yo recuerdo que nosotros la primera vez hicimos una charla con Rigo y dijimos, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial y qué se puede hacer? Y eso fue lo primero que hicimos, a todo el equipo. Y luego pues hicimos otra más adelante en la red con John Keefe, o sea, haciendo como charlas para todo el mundo, como para sembrar o tener allí la semilla de, bueno, ¿qué es lo que hay? Y mostrar trabajos que ha hecho la gente, qué cosas existen, ¿no? Que se ha hecho en distintos países, ¿no? Y en distintas regiones, porque hay casos muy interesantes alrededor del mundo. Y decir, miren, ¿sabían que esta gente aquí en el Consorcio de Periodistas de Investigación hizo esto? ¿Tenemos algún caso similar nosotros o no? Y decir, como ir contando, y sabían que esta gente aquí en Ojo Público, en Perú, hicieron esto. ¿Sabían ustedes eso? Nosotros también trabajamos con contratos. Ah, bueno, hablemos con ellos. Esa es una de las cosas, ¿no? Pero generar cultura dentro de la redacción. Y yo creo que en la misma experiencia nuestra, yo creo que vale la pena rescatar algo. Nosotros no empezamos con el gran proyecto de hacer, bueno, hagamos inteligencia artificial a todo nuestro conjunto de documentos, sino es detectar casos. Es decir, como hacer como el checklist de qué data tenemos acá, qué documentos tenemos. No los podemos procesar. ¿Será que sí? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué es lo que queremos ver acá? Porque lo que es otro que es importante es que sea inteligencia artificial con un propósito periodístico, no simplemente hacer inteligencia artificial por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué queremos lograr? ¿Esto nos ayudará en la investigación? Hay en otras áreas en el periodismo que también se está utilizando, pero como estamos hablando de investigación, sería eso. ¿Cuáles son nuestras preguntas de investigación? ¿Qué características tiene? ¿Hay alguien más que ha tenido un problema similar y que ha hecho? Y luego, estos mismos espacios de los que les hablaba antes a los estudiantes valen para los periodistas también. A mí me encanta suscribirme a todas las redes de servicios de correo de todos, porque siempre te están contando cosas que alguien más ha hecho en cualquier país, ¿no? La Red Global de Periodistas de Investigación tiene este boletín en el que también te van contando. Yo sé que Aginet comparte, el Instituto de Prensa y Sociedad, la Fundación, Conectas, y tienen como servicios de correo y te van compartiendo recursos. IRE, por ejemplo, tiene una cosa que es Investigative Reporters and Editors, que si uno se hace miembro, tienes todas las listas de tips de los periodistas de todas partes del mundo, de cómo hicieron cualquier investigación. Y esa es una red de periodistas de investigación. Entonces, y cada vez que ellos meten un trabajo para el premio que ellos dan de investigación, hacen como 10 preguntas con todos los detalles, bases de datos que usaron, metodología, todo. Y entonces uno puede ir buscar inteligencia artificial, machine learning, y te consigues con todas las herramientas y discusiones y presentaciones de las conferencias. Y lo mismo con ¿Nos puedes JGN. repetir esa dirección, porfa? Nos preguntan Sí, por aquí. IRE.org es la de Investigative Reporters and Editors, y GIJN.org es de la Red Global de Periodistas de Investigación. La de IGNet ya la tienen, así que me imagino que esa no se las tengo que dar, y por supuesto la de la Fundación Gabo y la de IPIS, me imagino que ya también la tienen porque están en América Latina, pero estas dos de IRE y el GIGN son fantásticas en términos de herramientas para periodismo de investigación, y hay mucha actualización. Entonces ahí uno puede ir viendo, yo creo que es ver e ir a la redacción. A mí me ha servido mucho, y como digo, yo
ahora estoy en el consorcio, pero hice muchas otras cosas antes y siempre me servía ver este tipo de espacios y buscar ejemplos, es decir, bueno, ¿qué estoy investigando ahora? Entonces, y vuelvo a la parte de llamar a un amigo, hablen con colegas, no, o sea, el momento sí, hay muchos casos en esa cultura del lobo estepario, de competimos el uno con el otro por la primicia, a veces pedir y trabajar con otro le da la primicia a dos, pero fortalece el trabajo nuestro, entonces si conocen otros colegas que han estado trabajando el tema, pues invítenlos a hablar a su redacción, piensen en a lo mejor una investigación conjunta que puedan hacer y así poco a poco se va creciendo. Así es. Mira, nos pregunta Patricia aquí si han logrado aplicar alguna herramienta de inteligencia artificial en alguna investigación relacionada con COVID-19. Nosotros, la última investigación que nosotros hicimos fue financiera, fue la de los FinCEN Files. Entonces, pero el tema del COVID es interesante y hay que ponerle ojo y ver qué se puede hacer con casos de inteligencia artificial. A mí me parecía interesante que tiene que ver también con el tema de salud, no necesariamente con el COVID, pero una cosa que están haciendo los hospitales, la industria médica, con inteligencia artificial se está usando para radiografías y, por ejemplo, para detectar patrones dentro de radiografías y diagnósticos médicos. Entonces tienes un conjunto de radiografías donde los médicos van entrenando a la computadora qué diagnóstico tienes dependiendo de lo que ves en una radiografía. Entonces dejo el ejemplo allí, pues si hay alguna cosa similar con imágenes, por ejemplo, dentro del tema del COVID. El tema del COVID como tal, la data tiene muchas... hay muchas complicaciones en términos de conectarla a nivel global, porque no todos los países manejan la data de igual manera. Entonces ahí tienen que tener cuidado también, ¿no? Pero nosotros no lo hemos hecho. Muy bien. Y a ver qué otra cosa tenemos por aquí. Ah, te preguntan también de cuál ha sido la investigación en la que has participado, que digamos que ha sido tu favorita por el impacto que ha tenido o por el tipo de trabajo que han hecho, o sea, un poco más de tu experiencia profesional y bueno, y personal, ¿no? Eso es difícil porque, digamos, le tengo cariño a varias. A mí me gusta mucho aquellas investigaciones, pues, en las que, por un lado, uno aprende, pero también, pues, digamos, son de interés para la sociedad, que tienen un impacto y que, pues, tienen esa fortaleza periodística, ¿no? De haber trabajado mucho. La mayoría son trabajos en equipo. Pero hay varias, o sea, le tengo cariño a muchas, así que es complicado. Por ejemplo, hay una investigación que hace varios años hice junto con un colega venezolano Joseph Polisuk sobre el coltán, que la trabajamos de manera transnacional con Nacho Gómez en Colombia y con Marcelo en Brasil y con unas colegas en Corea del Sur, y era sobre el contrabando de coltán venezolano y cómo llegaba de Venezuela a Corea. Y entonces era toda una investigación sobre ese tema. Y es interesante porque fue una investigación transnacional y fue el primer trabajo que yo hice con el consorcio. Entonces, marcó como un antes y un después y fue como una investigación que tuvo muchas cosas, se logró ir a una mina de coltán, se logró identificar data de cómo llegaba y cómo empresas venezolanas que hacían contratos o acuerdos para vender el coltán venezolano y empresas en Corea del Sur que compraban el coltán venezolano y se rastreó. Esa, por ejemplo, le tengo mucho cariño también, fue muy importante el trabajo que hicimos con la investigación de propietarios de medios, que se fue una red de periodistas venezolanos, fue una de las, yo creo que de las primeras colaboraciones que se hizo a nivel local dentro de Venezuela, en la que trabajamos desde IPIS Venezuela con Armando Info, El Pitazo, y lo que se hizo fue ver cómo se llamaba Propietarios de la Censura y cómo fue el cambio de propiedad de medios en todas las regiones, a través del país, radio, televisión, prensa, y cómo eso derivó en censura. Entonces, cómo fue todo el cambio y quiénes eran los dueños de los medios, desde pequeñas emisoras de radio, grandes periódicos, entre otros. Y fue un trabajo muy importante en términos de documentar cómo fue todo el proceso de cambio, de cambio de propiedad en los medios, y que cuenta, por ejemplo, parte de la historia de por qué hay muchos medios digitales
hoy en día, muchos de los periodistas que dejaron los medios tradicionales y abrieron sus propios espacios después como resultado de eso. Entonces, este es como el momento anterior. Bueno, lógicamente, con mucho cariño, la primera gran investigación con más de 100 periodistas en la que trabajé fue los Offshore Leaks, que es predecesora y trajo luego, años después, a los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá en términos de impacto, historia y lógicamente, lo que significó, digamos, en términos para el mundo del periodismo, de por qué podemos colaborar y cómo podemos colaborar y las dimensiones de lo que revelaba toda esa investigación del uso de paraísos fiscales que estaba asociado con secretismo, con casos de corrupción, lavado de dinero. Entonces hay investigaciones a distintos niveles, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la primera investigación que salió en Armando Info cuando nació, que era sobre contratos para la ciudad Lebrun, Luis Velázquez Alvaray, y esa fue a partir de una construcción de revisión de documentos, por ejemplo. Recuerdo las primeras que hice con bases de datos, que a lo mejor no fueron las grandes investigaciones, les tengo cariño. Y el impacto varía porque depende mucho de dónde se publican, de las dimensiones de las investigaciones, de la capacidad de las instituciones. Entonces, no siempre las que uno recuerda necesariamente todas tienen más impacto. Me encantó también el trabajo que hicimos con los implant files. Fue un proceso de aprendizaje muy valioso en términos, por ejemplo, allí de uso de herramientas de inteligencia artificial. Fue súper importante en términos de que conecta toda la data con víctimas. Y hubo un trabajo importantísimo de recolección de data. Creamos toda una base de datos global de dispositivos que se retiraban en los distintos países, y eso trajo unos retos impresionantes porque la data estaba en distintos idiomas, porque tuvimos que hacer miles de solicitudes de acceso a la información alrededor del mundo. Entonces, cada una de esas investigaciones, las que fueron más locales y otras que fueron más globales, todas trajeron aprendizajes. Entonces, para mí, yo agarro de cada una lo mejor y que uno va aprendiendo, y lógicamente lo que ha sido para mí desde el consorcio y antes también el trabajo con otros colegas. A mí me encanta trabajar con otra gente y lo que uno va aprendiendo de colegas del mismo país y de otros países, de cómo trabajan, de cómo vamos conectando, cómo vamos encontrando documentos, cómo trabajamos con bases de datos, y ese trabajo interdisciplinario también. O sea, ha sido mucha evolución y mucho crecimiento, y pues digamos, no están en orden cronológico como se las dije, pero sí, pero para mí es injusto agarrar una, no puedo agarrar una, lo siento. Dijo. Sí. Bueno, fíjense que ahí Desiree les está poniendo el link de la encuesta de estos eventos para que nos ayuden a diseñar temas para próximos webinars, para que además nos digan cómo podemos mejorar este tipo de eventos. Y justo tenemos un espacio una vez al mes, Emilia, de café de periodistas, encuentro, en donde creo que es muy apropiado, digamos, o sea, hacer este tipo de consultas, ¿no? Cuando tenemos un problema, preguntarle a otros colegas cómo lo podemos abordar, si conocen en sus países algo que haya sido similar, porque, bueno, digamos, así uno va llegando como a la herramienta o a la forma, porque puede ser simplemente una metodología de investigación, una forma de ver las cosas y ya, que te va a permitir encontrar esa solución que estás buscando. Sí, yo creo que eso es importantísimo, y para mí ha sido, yo siempre estoy súper agradecida de la generosidad de los periodistas de mi país y de todos los países del mundo, porque uno a veces cree que no, es que se van a quedar, no me van a decir. Yo creo que en el 99% de los casos, la vez que yo he hablado con un colega en cualquier parte del mundo, me han respondido, y siempre ha sido enriquecedor. Y para mí esa experiencia, lo que yo recibí, doy yo ahora. Entonces, para mí, cuando alguien me escribe, yo intento hacer lo mismo. Y es una manera en la que uno va aprendiendo. A veces uno dice, ay, es que estoy trabado y a mí no me dan la información, y uno descubre que no es solo uno. Hay un montón de colegas en otros países que les pasan por lo mismo y se abren caminos. Entonces uno dice, no, es que esta persona lo logró de esta manera, y así es que uno va descubriendo también otras maneras de abrir caminos en a veces situaciones que uno piensa que no tienen solución y la tienen.
Y esas conexiones, ese café, tómense ese café todos los meses, hablen con los colegas y no tengan, incluso a veces si uno no los conoce, no tengan miedo a contactar a la gente. Para mí, como digo, esa generosidad es una de las que yo más valoro y que sigo agradeciendo y que aplico lo mismo también con los otros colegas. No tengan miedo a saludar y a pedir una mano. Emilia, gracias por tu generosidad en cuanto a contarnos tu experiencia, en el tiempo que has dispuesto para nosotros. En el chat te han puesto varios comentarios agradeciendo pues tu explicación sobre ética, agradeciendo que eventualmente han podido trabajar en proyectos contigo. Y bueno, les digo que este seminario va a estar disponible en YouTube y vamos a hacer un artículo en donde van a poder tener la lista de los recursos de los que hemos hablado, ¿no? El artículo va a estar disponible en cualquier momento de la próxima semana en la web de IJNet o pueden seguir nuestras redes, como les puso mi compañera Desiree en el grupo de Facebook, o pueden suscribirse al boletín para que también les llegue esa información. Emilia, muchísimas gracias por tu colaboración, por estar con nosotros y bueno, será hasta otra oportunidad del Foro Global de Salud. Gracias. Bueno, un abrazo, saludos a todos y muchas gracias por acompañarnos.